Bienvenida, bienvenido. Y vamos a dar continuidad a los temas y vamos a pasar directamente a un tema que lo clasificamos dentro de los objetos visibles porque realmente forma parte de ello y que tiene que ver con el desarrollo que vamos llevando de este modelo de realidad. Y no es ni más ni menos que el tema de la vida, un tema sobre el que se ha escrito muchísimo, sobre el que se dice muchísimas cosas. Sin embargo, cuando ahondamos en el tema, lo que surge son palabras como magia, secretos, misterios, los misterios de la vida. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer como venimos haciendo, como regla general para tratar todos los temas, es igualarlo con un concepto básico que nos permita ir desarrollando el conocimiento, desarrollando esa información básica que en este momento decimos la vida o vida. Y ese concepto con el cual lo igualamos es algo que decimos movimiento. Es decir, para nosotros la vida es igual a movimiento, porque algo que está quieto de repente no parece tener vida. Si se mueve, decimos está vivo. Si está quieto, materia inerte, pues lógicamente no tiene vida. Y además hay conceptos, ¿no?, estudiados, estipulados, propiedades, cualidades, de las cuales hablamos que tiene algo dentro de lo que consideramos algo vivo. ¿Sí? Pero fíjense, en el desarrollo que venimos llevando, a partir de empezar a hablar de materia, ¿qué es lo que establecimos? Nosotros establecimos que la materia está formada por partículas y dentro de esas partículas la piedra filosofal, el punto esencial de partida para formar la materia es lo que nosotros decimos conjunto protón-electrón. Conjunto protón-electrón, donde la asociación de conjuntos protón-electrón es lo que nos da el total de la formación de los distintos elementos que existen en la naturaleza. Los átomos, que son distintos entre sí, pero que están formados siempre por lo mismo. ¿Sí? Y para llevar un hilo de este sistema evolutivo natural, lo que tenemos es que se forma la piedra filosofal se une a otras para formar átomos de distintos elementos, y estos distintos elementos luego se unen de distintas formas y maneras para formar moléculas, elementos más complejos. ¿Sí? Y esas moléculas, una vez que han tenido una formación determinada, se unen entre sí para formar lo que llamamos ARN, la cadena de aminoácidos, y una doble cadena a la que llamamos ADN. Este es el desarrollo hasta aquí, con un hilo y un modelo de realidad. Y a partir de aquí, lo que tenemos es la conformación de la mínima unidad, la mínima cosa con vida, ¿sí?, que se reconoce, que es la formación de una célula, ya sea esta vegetal o animal, porque indistintamente tienen las mismas partes, los mismos componentes, las mismas propiedades, ¿sí?, pero forman vidas distintas. Insectos, desde bacterias en principio,
insectos, animales, plantas, pájaros, seres humanos, como que hubiera un desarrollo cada vez más complejo. ¿Sí? Como que quizás se trata de completar un mapa de desarrollo. ¿Sí? ¿Y qué decimos dentro de lo que es la ciencia y los niveles académicos? ¿Qué condiciones o qué propiedades debe tener una cosa viva, un elemento vivo, como de repente una célula para ser considerada como tal? Pues debe tener una condición estable, debe haber una estabilidad dentro de esto para que se mantenga vivo, debe haber una capacidad de organización dentro de lo que son los elementos que la componen, ¿sí? Y su desarrollo debe ser organizado. Debe haber metabolismo, es decir, un intercambio con lo que hay en el exterior y lo que hay en el interior de la célula para que organizadamente este elemento, esta cosa, se mantenga viva y estable y pueda ser considerado un elemento con vida. Debe haber un metabolismo que indirectamente es respirar, comer. Ese intercambio está ya acá. No hace falta ir a un animal, una planta, un insecto para ver que eso se produce, ese metabolismo se produce. Ya directamente hay un metabolismo celular. Y debe haber un crecimiento. O sea, tiene que haber una etapa de adaptación de alguna manera de todos esos elementos internos que tenga el ser vivo para poder llegar a ¿dónde? A esta capacidad reconocida de los seres vivos que es la reproducción. Reproducción. Poder formar una nueva vida a partir de ella misma. Que en el caso de una célula es muy sencillo. Existe lo que se llama división celular. Entonces, la célula se divide en dos. En el núcleo se copia el ADN, con lo cual se forman dos células con un núcleo donde se completa la otra parte del ADN que falta y salen dos seres. División celular, que es lo que le permite a este ser vivo, diríamos, básico, simple, rudimentario, le permite reproducirse, la reproducción. ¿Sí? Hay un hilo en todo esto, pero a su vez hay una igualdad. Si vemos la forma de la célula, donde lo que tenemos, hay una pared celular, una membrana plasmática, ¿sí? Y un núcleo. Esto es muy similar a esto. Prácticamente es un calco. Tiene un montón de protones y electrones asociados para formarlo. Miles, millones. Pero parece ser que conserva la forma, no solo la forma, sino el hecho de una complementariedad, una distribución muy acorde a lo que inicialmente es el conjunto protón-electrón. ¿Sí? Y entonces, acá viene la cuestión de hacernos las preguntas adecuadas, las que nos permitan respondernos
¿Qué es exactamente este mundo que nos rodea? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Y la respuesta empieza por aquí. ¿Por qué? Porque la pregunta sería, ¿cuál es el motivo por el cual todo esto se desarrolla? ¿Cuál es el propósito? Porque pareciera ser que sin un propósito esto no debería por qué existir. Esto no debería por qué ser un modelo de realidad y transformarse en algo real. Hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Respuesta. Reproducción. ¿Y por qué reproducción? Porque fíjense que esto indirectamente reproducirse no puede. Tiene todas las condiciones que le va a transmitir a la célula, ya las tiene. Tiene una condición estable. Esto es estable. Puede existir por siempre. No tiene problemas de existencia. ¿Sí? Salvo que haya personas que lo coloquen en un acelerador de partículas y lo rompan pedacitos, en quantums, en partículas más pequeñas. Pero si no, va a existir por siempre. No tiene ningún inconveniente. Capacidad de organización. Mirá, forma todos los elementos conocidos. Simplemente organizándose, asociándose. Se asocia, se organiza y forma todos los elementos. Y luego, con esa misma política, esa misma dinámica, esa misma idea, se asocia y forma moléculas. Ah, pero no tiene metabolismo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hay un intercambio entre las partículas, decíamos, y las ondas. La vibración que existe dentro de ellas y fuera de ellas. Y fuera de ellas. Tiene también crecimiento. No por sí sola, pero sí en asociación. Y tiene algo que prácticamente se le pide al ser vivo que demuestre, ¿sí?, que puede hacerlo. Y eso es responder a estímulos. Esto en sí, ya básicamente, sin llegar a esto, responde a estímulos. Esto responde a estímulos. ¿Sí? Siente las diferencias de calor, siente las diferencias vibratorias de distinto tipo, pero esto también. Le acercamos una fuente eléctrica o un imán o un campo magnético y esto reacciona. Es la forma en la que se estudia inclusive dentro de lo que es un acelerador de partículas o cualquier otro estudio de laboratorio, se hace por intermedio de campos magnéticos, electricidad, magnetismo, que prácticamente es lo que va recibiendo esto como estímulo. El calor son variaciones electromagnéticas. Responde a estímulos. Esto también. Con lo cual, ¿de dónde obtiene el ser vivo más rudimentario, más simple, sus propiedades? De aquí. Son las mismas propiedades. Salvo que este elemento por sí solo no puede reproducirse. Lo puede hacer a partir de acá. Con lo cual, hay un propósito. Hay un propósito perfecto, diseñado por sí mismo, por un modelo de realidad que se autocompone, que se autogenera para producir vida a partir de sí mismo.
O sea que el propósito de todo este andamiaje es la reproducción. Es que haya una continuidad, porque él por sí solo puede existir por siempre. Pero los seres vivos, no. Entonces necesita que tengan esta capacidad de reproducirse. Quizás, para que una vez que un ser vivo básico, simple, se desarrolle y forme seres vivos mucho más complejos, esos seres vivos mucho más complejos logren diseñar una vida que permita que esto se cumpla, ser estable y tener existencia sin límites. Hasta aquí, hasta la próxima.